Y aquí nos encontramos en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde tengo el honor de conversar con una de las mejores boleristas del país, Judy Rodríguez, la cual se va a estar presentando junto a Solo Feeling en estos maravillosos espacios de la antigua Casa Presidencial. Maestra Judy, bienvenidísima a Curiosidad del Teatro Yo Estudio. estoy complacidísima de estar aquí contigo, sobre todo por tu proyecto, por tu juventud, por tu propuesta. Estoy divinamente sorprendida con esas cosas gratas que te sorprenden, pues. Claro que sí. Maestra, empecemos un poco hablando de dónde nace ese amor, esa pasión por la cultura popular venezolana y sobre todo este bolero tan hermoso como lo que nos va a cantar el día de hoy. Mira, la cultura popular venezolana para mí es un motivo de orgullo y de ganas de mostrarlo, ¿no? Y sobre todo la musical, que es la parte donde me vinculo y donde se vincula mi proyecto de difusión musical que se llama Coloratura. Precisamente tiene que ver con un tema de generar identidad y más que todos en estos tiempos en los que estamos, digamos, dispersos por el mundo Así es. y dispersos aquí mismo en Venezuela y solos musicalmente, porque la información que nos está llegando de la música está viniendo de los medios ya no tan tradicionales de comunicación y estamos perdiendo nuestros propios sonidos en medio de un montón de sonidos que son los que consumimos y que no Así se es. parecen a lo que hay aquí en Venezuela. El concepto viene de lo siguiente, del concepto del pastor. Tú sabes Ok. que los pastores, cuando están en su rebaño, al nacer una oveja le hablan y le dan su canto en el oído. Y eso es lo que hace que cuando estén en el redil y estén varios rebaños reunidos, cuando él canta, las ovejas obedecen al sonido de su pastor y lo siguen y ni una sola se queda. Y yo llevo eso a la música, ¿no? Y digo, los venezolanos atendemos a los sonidos de nuestra música. La música que escuchamos en las casas a través de nuestros padres, a través de la radio, la televisión, el acetato, Sí. sí, ahora la música digital. Y nosotros, donde quiera que estemos, en cualquier lugar del planeta, identificamos nuestros sonidos, identificamos la voz de nuestro pastor. Entonces, Totalmente. totalmente. Entonces, bajo ese concepto, yo emprendí un proyecto de rescatar la música del siglo XX, sobre todo, porque Ok. era la música que no estaban conociendo las nuevas Claro. generaciones, de manera tal de poder, primero, hacerle acompañamiento a la gente de mi generación y de la generación que me sigue, y luego hacer el trabajo del pastor, que ese sonido llegara a los oídos de las nuevas generaciones y que ellos también se sintieran identificados con la profundidad de los más de 20 géneros musicales que se hacen aquí en Venezuela, de esa gran cantidad de poetas que se han dedicado a describir nuestros espacios, nuestra cultura, nuestra manera de ser a través de sus canciones y de la cual los muchachos se están perdiendo porque no oyen otra cosa que no sea música urbana, vallenato y otros géneros que no nos pertenecen y que no hablan de nuestras cosas. Principalmente esa problemática se ve aquí en Caracas, porque, por ejemplo, nos vamos a Barlovento y los chamos, de hecho, algunos se escapan de clase para irse a escuchar su tambor. Claro. Y esto es algo que presenciamos cuando nosotros, Curiosidad de Otro Estudio, viajamos a Virongo, viajamos a la comunidad de Barlovento y se vio toda esta energía del Claro, y pueblo. tú hablas con cualquier chamo llanero Y y lo más que seguro se es que conoce mínimo un joropo. no Mínimo, solo se conocen el mínimo. joropo, te pueden hablar hasta de quién está cantando y son capaces de ¿Verdad que identificar sí? quién está tocando el arpa, quién toca las maracas. Entonces, Ese tío mío, carajo. ¿por qué sucede eso? Porque resulta que ellos lo están oyendo en sus comunidades, lo han aprendido de sus padres, en la música que oyen en las ocasiones festivas que tienen, y ahí está su sonido, ellos se identifican. Y en Maracaibo, es muy posible que tú agarres un niñito de chiquito en el liceo, en la universidad, y conozca sus gaitas, y conozca sus conjuntos Y gaiteros, y saben dice, tocar los instrumentos de la gaita. entonces, bueno, ¿dónde tenemos el problema de dispersión? Aquí Lo en tenemos la en las capital. grandes ciudades. En las Totalmente. grandes ciudades que han perdido su identidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recogemos esos sonidos, los traducimos contando la historia de esos compositores que están allí, que están detrás de esas canciones, de los grandes intérpretes. Eso nos permite contar un poco la historia contemporánea de Venezuela Sí. también, ¿no? De lo que eran costumbres, usos en la época en que esas canciones estaban de moda. Y por esa vía hacemos una necesaria conexión emocional con el país. Entonces, a veces
empezamos y rescatamos canciones, decimos, esto yo lo cantaba en el acto cultural del Día de las Madres que se hacía religiosamente en mi escuela. Y cuando empiezas a ver, te encuentras con 2000 comentarios de personas que están diciendo, yo estoy en Inglaterra y también lo cantaba. Y gente que se identifica de tal manera que Sí. dice, en el grupo escolar no sé qué cosa de Valle de la Pascua, ahí la cantaba. Entonces tú dices, oye, mira, qué fuerte es la música, ¿verdad? Para conectar, para darte acompañamiento. Hay gente que está fuera del país y que te escribe y te dice, yo espero el bolerito de los viernes, que es una sección de mi canal de Ok. Instagram, y me dice, yo espero el bolerito de los viernes, así llore. ¿né? Pero me siento abrazado cada vez que me echas un cuento, me siento abrazado cada vez que cantas una canción que tiene que ver con mi país, con lo que yo escuché, con la Venezuela que viví. Entonces dices, bueno, aquí estamos y aquí estamos para eso. Cuando de repente haces alusión a algún compositor o algún personaje de la historia política de Venezuela en alguno de los cuentos y escuchas a gente decir, yo soy nieto de ese señor. Wow. Y decir muchísimas gracias por rescatar el nombre de mi abuelo o de mi papá que estaba olvidado. Una vez una señora me escribió y me dijo, qué bonito lo que dijiste de mi papá, se lo voy a enseñar a mis nietos porque ellos no creen que ese haya sido su abuelo. Y tú dices, no puede ser. Wow, de Sí, verdad. Es que la música venezolana siempre ha marcado los corazones de todos los venezolanos. Y como usted dice, siempre el venezolano identifica su música aunque no conozca cuál es el género. Y es que eso pasa en todos los países. Por ejemplo, tú ves el amor que sienten los colombianos por el vallenato y la forma como ellos rescatan los primeros constructores del género, los Así es. primeros letristas del género. Y entonces lo están llevando a escenarios internacionales. En estos Claro. días, cuando le hacían el homenaje, creo que fue a Carlos Vives en la entrega del Grammy, y yo veía a todos montados arriba bailando y cantando vallenato. Yo decía, Dios mío, ¿qué bailaremos y cantaremos nosotros arriba de un escenario el día que le hagan un homenaje de esa naturaleza a alguno de nuestros compositores o de nuestros cantantes o de nuestros ídolos? Entonces tenía hasta envidia ajena, ¿no? Claro. Cuando tú dices, el día que nos toque. Entonces decía, el día que nos toque tendremos que escoger porque hay tanto que cantar aquí en Venezuela Demasiado. que tú dices, que vamos a bailar allá arriba, vamos a bailar gaita, vamos a bailar Bail- joropo, vamos a bailar tambor, que vamos a bailar allá arriba para Tantos géneros, celebrar. tantos géneros. Entonces Y es, géneros es que lo bonito. no nacieron en Venezuela, pero el venezolano se los agarró, se los acogió. Uno de ellos, por ejemplo, el bolero. El bolero Ok, ya es una música que también es parte de es la que tradición venezolana. el bolero es tradición latinoamericana. O sea, Cierto, cierto. si más bien en mis estudios, en mi teoría, Venezuela es uno de los pocos países del Caribe que que poco se involucró con el bolero. Nosotros no nos caracterizamos por tener No, una gran cantidad de compositores ni de tener un repertorio bolerístico sumamente grande, como lo puede decir México, como puede decir Puerto Rico, como puede ser la misma Cuba, incluso Dominicana. Y entonces tú dices, nosotros no tenemos esa gran cantidad de compositores, pero lo que tenemos son muy buenos. eso Y sí. los boleritos que hemos hecho son buenísimos y seguimos haciendo boleros, ¿no? Porque para nosotros el bolero no es una cosa del pasado. O No, sea, nosotros en estos momentos Elena Rose acaba de grabar un bolero espectacular y Noré tiene 3 boleros de pronóstico reservado, buenísimos además, ¿no? Entonces dice, no dejamos de hacerlo, aun cuando no seamos masivos claro que sí. en la producción del género. Pero si vamos a la data, decimos, ok, nació en Cuba, 1885, ya dentro de poco va a tener 150 años. A nosotros nos llegó un poco tarde, desde el punto de vista de la composición. Hacía mucho rato que cantábamos boleros en Venezuela, Claro. pero nuestros compositores no se habían dedicado a hacer el género. Y cuando preguntas por qué, una vez Chelique Sarabia dio una respuesta y dijo, porque como nosotros teníamos la canción y teníamos el vals, cuando teníamos que hablar de amor, nosotros buscábamos nuestro género. No Claro. teníamos necesidad de Sí, copiar un totalmente. ritmo de otro lado para decir lo que queríamos decir desde nuestro corazón. Entonces, claro, nosotros nos involucramos como en los años 50 más o menos, pero ya el bolero en ese momento tenía más de 70 años en el mundo. Fácilmente. No, claro, porque de 1885 a 1950, que es cuando nace Noche de Mar Claro. y cuando aparece Sadel haciendo los primeros boleros y cuando llega Felipe, que ya es en el 60, o sea,
Ya el mundo conocía el bolero en Agustín Lara en los años 30 en México. O sea, los cubanos ya se habían cansado de cantarlo en todos lados. Claro, Ya Puerto Rico tenía rato haciendo y ratísimo. cantando bolero. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo, Pero los pero llegó y boleristas se quedó. venezolanos son los boleristas venezolanos. Claro, o sea, nada más y nada menos que con decir Felipe Pirela, que es un Maestrísimo. intérprete, claro, y un intérprete que nosotros no lo valoramos como lo valora el resto del Caribe. Claro. Felipe cumple, en 1972 muere Felipe, o sea, estamos hablando de que ya tiene 50 años muertos, un poco más, Aproximadamente. sí, 53 años muertos, y tú dices, cuando tú mencionas en Puerto Rico, a Felipe Pirela, eso es como que fuera de ellos, o sea, el único disco homenaje que hizo Héctor Lavoe fue a Felipe Pirela. Ok, entonces, y sin embargo para nosotros, bueno, Pirela fue un cantante de boleros de allá de Tanananá, no papá, Pirela es el cantante de boleros que hizo canciones de todos los compositores de su tiempo. Totalmente. Es el hombre con un timbre de voz único y especial, inimitable, que hace que tú donde quiera que lo conozcas, tú digas, ese es Pirela. De hecho, se puede decir que Pirela fue uno de los padres del bolero venezolano. No como compositor, porque él tiene como 2 canciones compuestas nada más, pero sí como intérprete. Pero sí como intérprete. Quizás fue el de mayor difusión, Sí, ¿ok? Como intérprete de bolero, aunque previo a él, anterior a él, estaba Sadel, claro. que también había hecho lo suyo. Pero grandes maestros del bolero. Y entrando en los intérpretes del bolero, ¿de dónde nació esa chispa de usted, maestra, para decir, yo quiero empezar a cantar bolero? ¿Cómo se enamoró y cuál fue ese pastor que le dijo, este género El tuyo. es el tuyo? Tú atiendes a eso. Mira, quizás por el timbre de voz. Mi timbre de voz es contralto. Ok, Y entonces es un timbre que permite manejar los graves que tiene el bolero, ¿ok? Y de alguna manera atender a los agudos. Después porque me encanta el bolero, porque es un género histriónico, ok. ¿ok? Da espacio para la interpretación. El bolero tiene esa virtud de contar historias en 3 minutos. Y entonces Sí. tú te puedes inmiscuir en ese personaje y empezar a narrar lo que siente y padece el sujeto y objeto de esa canción que estás cantando. Eso pudiera permitirlo, no sé, el tango tiene también esa posibilidad, ¿no? Porque además las letras tienen un contenido muy dramático que permite entonces esa ejecución. El bolero es más light, el bolero habla con suavidad del amor, Sí. el bolero se mete en tu alma y el bolero es Caribe, yo soy Caribe. Entonces, atiendo a esa naturaleza. Luego de eso, también son 100 años de composiciones. Claro. ¿Ok? Y entonces allá hay un repertorio infinito. No es como el tango que muere Gardel y entonces prácticamente el género se detiene Sí, y pareciera que no surgen más compositores. El bolero no ha dejado nunca de tener quien lo cante, quien lo use, quien lo alabe, dentro de la estructura del bolero. Que es que no estamos desgarrándonos las venas porque en el Caribe no somos así. Muchas de las veces cuando tú escuchas un bolero de eso que dice cortavena y el tipo se desgarró, revisa que esa letra seguro es de un tango al que le metieron un mongo atrás y dijeron que era un bolero. es cierto. Entonces, Ahora que lo mencioné, es cierto. La gran mayoría de los boleros son más suavecitos. muy porque nosotros hablamos del sentimiento Ok. y podemos hablar del dolor, pero desde el punto de vista no de la narrativa morbosa del dedo en la llaga, ¿no? Sino Ujú. de una descripción poética de lo que puede sentirse Exacto, destruido o más. defraudado por una pasión amorosa que le resulta adversa. Entonces, esa es la virtud del bolero, es una estética particular. Y además el bolero tiene otra cosa, que es que él se reinventa, ¿no? Sí, Entonces tú ves, yo tengo un ciclo que para mí se cumple, según mi loquera, mis estudios, mi manera de verlo. Cada 20 años ok. nosotros estamos cantando boleros y cantando nuevos boleros. ¿Ok? ¿Verdad que O sí? sea, nosotros Es tuvimos como por temporada, como quien dice. Claro, es como que lo rescatas. O sea, y en este momento nosotros debemos estar regresando al bolero y estás viendo que hay intérpretes jóvenes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, ¿ok? Gente que pudiéramos decir que son intérpretes recientes. Te Sí. acabo de mencionar a Nore, te acabo de mencionar a Elena Rose. El mismo, ¿cómo se llama? Bad Bunny. Acaba de hacer un bolero que si no es porque él lo canta, sería una belleza de bolero. O sea, en serio, Turista es tremendo tema, tanto de letra como de música. Ahí lo único malo es él. En serio, porque él no es, digamos, un intérprete que Claro. tú digas, me dejó la canción. Pero cuando tú escuchas Turista en la voz de Laura Pausini, que la acaba de grabar ella, tú dices, perro, esto es Bad Bunny, no puede ser, no lo puedo creer.
Entonces, están los Rivera Destino, o sea, hay un montón de gente que viene El haciendo... renacimiento de una nueva generación del bolero. Claro, porque es que lo vivimos con Luis Miguel en los Claro. 90, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, tú no te acuerdas, tú no habías nacido, pero Pero te sí deben conozco. haber contado. Que en los 90 Luis Miguel aparece Sí. con un disco de boleros y se lo muestra a toda una generación, ¿no? Pero es que antes de él había estado Gloria Estefan y nos había entregado un disco de boleros que también era hermosísimo, ¿no? Sí. Y estaba Charly Sá, que acaba de dejar un disco de bolero, y después vino Gilberto Santa Rosa y hizo uno buenísimo. Y vino José Feliciano también. Y entonces tú dices, o sea, todos los 90 se nos fue cantando boleros, casi. ¿Verdad que Casi. sí? Y buenos boleros y nuevos boleros. Y ya estamos entrando en una nueva generación. De hecho, recientemente en la Universidad Central de Venezuela, la maestra Ujú. Berenice El Moral, que nos está acompañando, e incluso usted se presentó en la sala de conciertos de Ay, la sí, misma porque Berenice universidad, me invitó, como dice uno, me dio la alternativa. que más tarde vamos a hablar sobre eso, porque hay algo importante que mencionar con respecto a eso. Pero dentro de la misma Universidad Central de Venezuela se acaba de abrir no hace mucho, supongamos hace un mes y medio, la cátedra de boleros para que las nuevas generaciones de estudiantes jóvenes empiecen a cantar bolero, interesarse en Ellos el siempre la bolero. tuvieron. Tú sabes que la cátedra del bolero de la Universidad Central fue Ok, anterior a la de la Universidad de Carabobo, que es donde yo vengo. Y entonces imagínense. allá se tienen el estatus de cátedras rectorales, ¿no? Ok, Entonces, eso significa, exacto, sí, por eso te digo que es anterior a la nuestra, a la de la Carabobo, pero sin embargo quedan en suspenso, ¿no? Y lo que hicieron ahora, y me parece genial, y yo se lo estoy mostrando a las autoridades de la Carabobo, es retomar el concepto de la cátedra, revivirlo en su idea original, que era seguir alimentando y cultivando el género. sí, Es una maravilla que hace poco lo hayan declarado patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad, porque eso hizo que se reviviera. claro, Pero tú no tienes idea de la cantidad de cultores populares que tienen boleros escondidos que nunca se grabaron y que nadie sabe que existen. totalmente. Entonces, Y bolero es bueno porque bueno. uno se va a un pueblo escondido de la sociedad, pero en algún lado se va a escuchar un bolero, ya sea Así nuevo o es. viejo. Ujú, así Es es. un género que trasciende fronteras y de hecho ha marcado muchos corazones desde Venezuela. De hecho, aquí se han presentado diversos boleristas y se escucha en el público, wow, esa canción la puso mi mamá en la radio en los años Claro. 70, 80. Y no, y cuando tú haces boleros como intérprete y estás en el público viendo gente muy, muy joven, así como tú, que está cantando contigo, yo recuerdo una vez que salí de una presentación y le pregunté a un muchacho que estaba ahí si él era Dorian Gray. O sea, porque yo no puedo creer que tú te sepas todo lo que yo canté. ¿Y sabe la respuesta que me dio? Bueno, Me dijo, ¿tú te imaginas lo que significa ser chiquitico y andar montado en el carro en un viaje con tus papás de Valencia para Mérida? O sea, tú que no escuchas en ese radio, tú ese cerebro vacío con 5 años y te vas oyendo Los Ángeles Negros de aquí hasta allá y te regresas oyendo Pedro Infante y resulta y Los Panchos y entonces, tú te la sabes toda. claro, Entonces, claro, porque además no pertenezco a la generación que le daban un celular para que no me hablara más nunca. eso es cierto. Sino que sencillamente me administraban la música y yo me iba cultivando allí. Entonces, ahora entiendo por qué. Y tengo el nieto de mi hermano, que es un niño que tiene 10 años, y yo lo tengo grabado porque el tipo escucha a Eddie Gorme con Los Panchos mientras juega PlayStation. De hecho, es una conexión que se ha perdido mucho, que era la conexión de la mamá, el papá, el niño montados en un carro en los años 70 escuchando música Y no te popular, vayas música lejos. bolero. Los míos, o sea, los míos nacieron en los 90 y 2010, ¿ok? El trayecto a la escuela, que es el Claro, trayecto la vez que te busco y la vez que te traigo, el fin de semana que salimos, tú te montabas en el carro a escuchar lo que tu mamá tenía en el carro, eso es cierto. ¿entiendes? Entonces después es cuando empieza la música digital, que cada quien tiene un celular, unos audífonos y se abstrae. Claro, Y tú feliz porque el muchacho no te está ni hablando. Entonces, porque al final de es cuentas, vamos a cierto. ser sinceros, es eso, o sea, ¿no? Entonces te deshiciste del muchachito. Entonces, Entrando en materia de la Universidad Central de Venezuela, en la sala de conciertos, ese mismo día usted logró un acontecimiento ¿qué importante. será? Usted sabe cuál es y quiero que me relate. Irrumpir en el show de otro. Además de eso, ¿lo digo yo o lo digo usted? Lo No, dice no usted. tengo la menor idea de qué habla. Justamente ese día usted había tocado la campana contra el cáncer. Ay, sí, ese día ¿Cómo venía se de... sintió uno cantar aquí en la ciudad capital, en Caracas, que me comentaron que usted siempre había querido cantar Sí, acá? claro, es Y un en un día reto. tan Está claro, tú sabes que importante, toda la provincia
Caracas, Caracas. Claro. Pero ¿cómo se sintió al cantar en un escenario de Caracas junto a un público tan maravilloso como el de la UCB, que cabe Ujú. destacar que se sabían todos los boleros más Claro, uno, más uno, así es. y lograr superar una faceta tan dura como es el cáncer? Bueno, fíjate, yo siempre le digo a la gente que yo viví esta experiencia para aprender a dar gracias, ¿no? Para eso me la mandó Dios. Dios siempre te pone una traba en el camino y algún aprendizaje vas a tener de ahí. Y bueno, así lo vi como una oportunidad de agradecer, de descubrir que yo no era todopoderosa y que no podía con todo. Y que había que empezar a vivir la vida con más calma, respirar profundo, ¿no? Y no quiere decir que ahora no me estrese ni nada, pero es igualito. Pero yo aprendí aquí a apreciar el regalo del cariño de la gente que estaba alrededor de mí, de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos, de la gente que me escribía por mis redes y me decía, mira, yo no sé si mi oración te sirva, pero te mando mis mejores deseos y tú dices, eso es empatía, construyes una comunidad y bueno, ese nervio que te da al principio, porque tú primero te asustas porque te vas a morir, después dices, Claro. ¿de dónde voy a sacar los reales para no morirme? O sea, ¿con qué voy a enfrentar esto, no? Y entonces empieza a llegar todo el mundo, tranquila, no te preocupes, espérate un momentico. Entonces tú dices, me eché todo un año diciendo gracias, gracias, gracias. O sea, incluso cuando de repente vienes de un hospital oncológico y ves toda la gente que está como tú, esperando una oportunidad, y te dijeron no, como le dijeron a todos ellos Sí, ese día, pero tú te montaste en tu carro, que no es un carro de último modelo, pero prende y llega a tu casa. así es. Y tú dices, gracias, Dios mío, yo tengo un carro que me trae a mi casa. La mayoría de los que estaban ahí salieron en ese solazo a esperar un autobús. Entonces tú empiezas a decir, Wow. Dios, yo sí tengo, tú sí has sido generoso conmigo, tú sí me quieres, ¿no? Y luego el otro propósito, el otro cosa que era tener la música como propósito. Entonces tú de repente sales de una radioterapia o sales de una quimioterapia y dices, pero yo tengo que cantar esta noche, pero yo tengo un ensayo mañana, pero yo tengo que publicar, pero yo tengo una entrevista pendiente. Entonces no te da chance de engancharte. O sea, tú dices, ok, tengo mareos y tengo Claro. náuseas, es lógico, me mandaron esta pastilla, esto es lógico. Nos tomamos el agua, sabemos que esto va a pasar, que es un proceso, y vamos, siéntate ahí que te tengo que hacer una entrevista. Entonces, es la dinámica. Y cuando lo descubrí ante mis seguidores, ya ellos tenían rato viéndome usando bufanda, ¿no? Ujú. Y todo el mundo preguntaba, ¿y qué pasó con tu pelo? Y ahora esa bufanda. Y entonces yo echaba broma. Y decía, algunos le decía, fue que me cayó piojo. Pero el tema está en que al final de cuentas terminé, mi hijo me convenció y me dijo, bueno, descúbrete. ¿Ok? Descúbrete porque que la gente vea que no tienes pelo, que estás en un proceso de quimio, que la vida puede continuar mientras estás en ese proceso, que tú estás batallando con una enfermedad, como está batallando el que tiene diabetes, como está batallando el que va a hacerse el que tiene un tratamiento con los riñones y tiene que dializarse, o sea, como está toda esa gente que después que le pasan los malestares propios del tratamiento, vuelve a la cocina, prepara el desayuno, el almuerzo, atender la casa y hace su trabajo. O sea, que se puede pelear y seguir vivo y Totalmente. Y seguir más haciendo cosas. que cuando usted mencionó eso en la UCB, más de un minuto de ovación, porque muchos de los que Claro, estaban ahí han pasado por situaciones similares. claro, De hecho, mi similares. abuela, por parte materna, sufrió de cáncer Ujú, hace más de 5 o 6 años atrás, muchísimo, sí, muchísimo tiempo atrás, de cáncer de mama, para ser exacto. ujú, Y fue un proceso de lucha, y más que durante ese periodo, mi abuela también es fanática del bolero. ujú, Entonces, el bolero también acompañó todo ese claro, proceso. su proceso. ¿Cómo fue para usted, no? La música como el acompañamiento, porque usted lo mencionó. La música es algo Sí, hermoso, porque la música era mi oficio y entonces claro. ella estaba allí, pero tú sabes que cuando a mí me dieron el diagnóstico que yo busqué, por supuesto tú siempre buscas músicos porque Claro, entienden tu naturaleza, y me fue donde un mastólogo que es cantante lírico, ok. allá en Valencia, y le dije, bueno, tengo que buscar un mastólogo, no la conocía sino de verla en redes, ¿no? Ajá. Y nos conocíamos de vernos en redes, llegué con mi diagnóstico y le dije, mira, aquí estoy, dime qué es esto que dice aquí. Entonces me dice, bueno, eso es lo que está diciendo que tienes un cáncer en el seno, que es serio, que tenemos que trabajarlo. Entonces, ella me dice, bueno, todo va a depender de cómo lo tomes, ¿no? De cómo lo asumas. Y yo lo primero, la enfermera tenía una cara de susto más grande que la mía.
Entonces, Wow. yo veía a la enfermera y yo le dije, cambia esa enfermera porque definitivamente ella asusta con la careta. Y yo le decía a ella, cuando esto termine, yo me voy a cantar la cigarra. Entonces, como me he cantado la cigarra en todos los momentos de derrota que he tenido en mi vida, yo me canto la cigarra para levantarme el ánimo. Y después que pasó todo este año, yo digo, no, chico, la cigarra es exagerada. No, 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 es una falta de respeto, chico. Con lo bien que me trató la vida, la familia, los amigos, vení yo ahora a cantarme la cigarra, estaré loca. Y maestra, ¿cuáles son a este repertorio musical que va a estar acompañándonos hoy en la Casona Cultural Aquiles Nazoa con un grupo tan bueno como es Solo Feeling, que No, está sí, es liderado por la maestra increíble. Berenice y el No, y maestro por Luis Luis González? Enrique, por favor. No, Solo Feeling es una banda espectacular, una banda con un excelente oído de todos sus integrantes, gente con repertorio además, ¿no? Porque muchas veces tú puedes conseguirte músicos virtuosos, pero les hablas de los temas y no lo han escuchado nunca, no saben cuál es, le tienen miedo al tema, esta gente no le tiene miedo a nada en la vida. Y además de eso tiene mucha información musical, tiene muy buen repertorio. Entonces así es muy fácil llegar con 25 canciones y decir, vamos a darle. 4 horas de ensayo y lo sacamos, ¿entiendes? O sea, Claro. porque no le estás enseñando a nadie nada, son músicos de Guataca, pero si tienen que leerte partituras, te la leen, ¿entiendes? Claro. Entonces, trabajas con el feeling Caribe en eso, y eso lo tiene Solo Feeling. Y bueno, nada, hoy lo que traemos es, digamos, un repertorio que pretende recoger Ok. la forma como la mujer latinoamericana se empoderó durante el siglo XX. ¿Cómo lo hizo? A través, y lo vamos a narrar a través de sus compositoras más significativas. Entre ellas. Mira, empezamos con María Grieber. Ok. María Grieber es quizás la primera mujer latinoamericana que se atreve a componer un tema íntimo, un bolero en este caso, donde narra las aspiraciones femeninas, ¿no? Con el estilo poético de los años 20, Claro. del siglo pasado, sí, insinuante, si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas hermosas le contaría, o sea, un discurso desde adentro, un bolero pausado, de una mujer que terminó haciendo música y haciendo bolero con el permiso de los hombres porque, bueno, le tocó una vida, una circunstancia de vida. Ella estaba casada con un gringo en plena Revolución Mexicana, él por protegerla la manda a los Estados Unidos y ella en los Estados Unidos, cuando no encuentra de qué vivir, consigue trabajo como musicólogo, musicalizando películas para la Paramount, y entonces empieza a agarrar ese estilo de Big Bang que ellos van teniendo, lo va ligando con el sonido del bolero que le está llegando y empieza a componer grandes canciones, como Júrame, como, no sé, Cuando vuelva a tu lado, como tantísimos temas, y entre ellos Alma Mía. Y desde allí entonces nosotros paseamos por todo el continente. Ok. Y terminamos de ese discurso íntimo, tímido, de Alma Mía, con una mujer como Daniela Romo, que grita quiero amanecer con alguien. Y se da el tupé de describir cómo es el tipo con el que ella quiere amanecer, que no es cualquiera. Entonces, desde ahí hubo un montón de mujeres que tuvieron que renunciar a la patria potestad de sus hijos, como Chabuca Branda. Hubo un montón de mujeres que pasaron por locas, que pasaron por prostitutas, que pasaron por todo un montón de cosas, porque a las mujeres que tenían inclinación musical les daban clases de piano para que adornaran la sala de su casa y para que su Claro. esposo, cuando trajera a los amigos, demostrara que ella no era tan burra y podía tocar piano. ¿Entiendes? Sí, exacto. Era una cosa así, era bordar, tejer, pero todo en función alrededor del hombre, porque la única meta posible que una mujer podía tener era Claro. tener un marido, tener hijitos y construir una familia. Entonces, cualquier loca de estas que pensara que ella podía empezar a hacer canciones, agarra una guitarra, agarra un piano, montarse en un escenario, cantar. No, esa no iba a conseguir ningún hombre que la quisiera, porque eso no era para niñas decentes ni muchachas de su casa. Y las mujeres nos echamos todo el siglo XX y todavía hay mujeres que tienen esa pelea ahorita Sí. en este país y en este continente. O En todos sea, lados, en todo el mundo todavía se exacto, mantiene claro. Bueno, en pero algunas zonas. hay unas que por un tema cultural, Claro. religioso, pues tienen una traba superior. Pero hemos avanzado muchísimo y nos echamos un siglo en eso. Y eso es un poco lo que yo quiero contar. Bueno, un repertorio bastante variado, el cual va a estar enamorando, porque el bolero Ah, principalmente claro. enamora a todo el público. Sí, también puede formar lío, pero No, claro. La música está para caer a golpes a alguien o para sí. enamorar a Para alguien. lo que Una sea de para dos. decir. La música está para decir, para Exactamente. expresar. ¿Cuál es ese bolero, maestra? ¿O cuál es esa música, ya sea venezolana, mexicana, del Caribe o del mundo,
la cual ha marcado su carrera artística y la cual ha dicho, esta música es la que me va a acompañar en todos mis conciertos habidos y por haber, y es la que me ha acompañado La durante toda mi canción, vida. dices tú. Sí. ¿Cuál es la Pues no canción? sé, pudiera ser la canción con la que la gente te identifica, ¿no? Ujú, Ok. Hay una canción que se llama La Revancha, con la que ok. mucha gente me identifica porque es una canción que no ha sido muy grabada. Y entonces, bueno, yo así no la quiero incluir en el repertorio, todo el mundo, La Revancha. Bueno, vamos a cantar La Revancha. Quiero amanecer con alguien también es una canción con la que la gente me identifica porque no es usual que la vea en un repertorio frecuentemente. Y no sé, y cuando la gente me dice, ¿cuál es el bolero que más te gusta? El que escuché ayer, o sea, porque no hay ningún bolero que tú digas, ha sido la canción de mi vida. No, porque si es así, a veces la cantas tanto que ya no la quieres volver a cantar, o sea. Es cierto, Dice, como que la quema. ay, sí, no me vuelvas a pedir. Yo me imagino a Estelita del Llano que decía, tú sabes lo que es desde el año 40 y cantando, tú sabes. Eso no se hace, todo es angustioso. La maestra Entonces, Berenice del Moral confirmando toda la entrevista por la parte trasera, tras sí, cámara. claro, porque ella sabe lo que se siente. Ella ha sido víctima de eso más de una vez. Sí, entonces, claro, tú atiendes porque entiendes que es un tema de identificación de la Claro, gente contigo, pero a veces los boleros que más nos gustan son los boleros que menos cantamos, porque la gente no los quiere escuchar. O sea, la gente siempre quiere una cosa insólita. Muchas veces cuando vienen a escuchar boleros, vienen a escuchar los boleros que ellos se saben. Entonces tú dices, claro. y es que esto es un karaoke, o sea, que tú en el karaoke vas a pedir la canción que te sabes, ¿no? Entonces no vienes a escuchar el repertorio que te puedan presentar, lo que haya allí, a descubrir una canción nueva, no. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Ah, ya tienen montado madrigal y motivo, vamos, que eso lo van a pedir. Pero tú tratas siempre de sacar canciones que la gente no sabe que se sabe. Porque hay un montón de boleros y de canciones que la gente no sabe que se sabe. Y uno Exactamente. descubre que están en ese repertorio escondido en la memoria caché. Cuando de repente tú la cantas y dices, ¡ay! Y tú dices, ¡ah! Ya apareció el De hecho, me ha archivo. pasado. Ya apareció el archivo. La primera vez que escuché bolero en un concierto reconocí muchas canciones, las cuales ni siquiera me sabía el nombre. Claro. Y ha marcado parte de Curiosidad de otro estudio porque hemos grabado bastante bolero. Maestra, para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le daría a todas esas nuevas generaciones de boleristas o de personas que se quieran unir al ámbito de la música y de la tradición venezolana? Mira, la idea es que aprovechen la riqueza de ese repertorio musical que hay allí. Para los nuevos intérpretes quiero decirles solo una cosa. El bolero se interpreta, el bolero se siente, el bolero se dice. En el bolero, si ustedes se ponen a revisar, las voces bonitas no llegan a ninguna parte. Son las voces que tienen contenido y que son capaces de transmitir un discurso. Eso es lo difícil de este género. ¿Ok? Ok, Y luego de eso, todo lo hace un amplísimo repertorio. Hay que escuchar mucho, hay que escuchar mucho. Si usted agarra una canción y la quiere hacer, métase y busque todos los tipos que la han cantado, hasta que usted pueda encontrar en ellos su propia voz para decirla, ¿no? Entonces, a los cantantes. Y al público en general, disfruten de la belleza. No hay nada mejor que amar oyendo un bolero. totalmente. De verdad, maestra, muchísimas No, gracias yo por a ti, mi aceptar la amor, estoy invitación. divina, encantada, sorprendida, ya te voy a seguir. De verdad que ha sido una entrevista cómoda, maravillosa y una Gracias. entrevista para enamorarse porque el bolero transmite sentimiento. Ese es el Sí, objetivo del bolero. sí. De verdad, muchísimas gracias. Además que es la narrativa nuestra del Caribe. Por eso que cuando Totalmente. la gente, volvemos otra vez al tema de los boleros Cavilla Rompevenas, ajá, entonces le digo, revisa quién lo compuso, porque lo más seguro es que esté en el sur, que ellos sí son dramáticos. Nosotros así hacemos el bolero como hacemos la vida, sin mucha matazón. Y sí, bueno, vamos a deprimirnos ahorita, pero eso después se nos pasa y nosotros volvemos otra vez Hacemos a un la chiste de vida. eso mismo, Claro, así para es, no ir tan porque lejos. gracias a Dios somos de aquí, esa es nuestra naturaleza y ahí ya respondemos. El venezolano tiene una característica que es fundamental para reconocer un venezolano extranjero. De cualquier desgracia sacamos un chiste. Claro, y es la única manera de superar, porque no tiene ningún Totalmente. sentido quedarse atrapado en la No, ¿para pena qué? cuando sabemos que todo es cotidiano. Y hoy vamos a cantar un bolero escrita por una venezolana que tiene que ver con eso. De verdad, maestra, como repito, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y ustedes acompáñenme a seguir conociendo más del repertorio bolerístico de aquí, de nuestra querida Venezuela, en la Casona Cultural Aquiles Nazoa.